Hola, ¿necesitáis ayuda con vuestra formación en contabilidad financiera? Mi nombre es Marillanos Gómez y espero serviros de apoyo en esta materia. En este supuesto vamos a ver cómo se contabilizan los débitos por operaciones comerciales cuando el proveedor nos cobra una cantidad específica al vencimiento de la deuda por el aplazamiento de la misma. Os aconsejo, si no habéis visto todavía, el vídeo de pasivos financieros, débitos por operaciones comerciales y el supuesto número 1. Pero no olvides suscribirte y darle a la campanita para estar al día de los vídeos que voy subiendo. Bueno, vamos a realizar el supuesto número 2 de débitos por operaciones de tráfico. A 31 de agosto de 2019 compramos mercaderías por importe de 25.000 euros, IVA incluido. Al vencimiento de la deuda, dentro de 6 meses, acordamos con el proveedor un pago de 26.000 euros. Las deudas por operaciones de tráfico las vamos a clasificar dentro de la categoría de pasivos financieros, débitos y partidas a pagar. Vamos a ver por qué. Cuando aplazamos una deuda con una tercera persona, nos va a generar un coste a la empresa, ya que en la mayoría de los casos nos van a cobrar unos intereses o un importe concreto por el aplazamiento. Esos intereses van a suponer para la empresa un gasto financiero. En este caso, tenemos una factura de compra con un proveedor. Pues esa factura es el documento que va a suponer para nosotros, para la empresa que compra, la obligación de pagarle al proveedor al vencimiento el importe de la misma. Y a la vez esa factura va a suponer para la empresa que vende un derecho de cobro sobre nosotros. Por eso la factura es lo que denominamos un instrumento financiero, que os recuerdo que es un documento que supone para una empresa un pasivo financiero y para otra empresa un activo financiero o un instrumento de patrimonio. En nuestro caso, el instrumento financiero es la factura. Para una empresa supone un activo financiero que será para la que vende porque tiene un derecho de cobro sobre nosotros, y para la otra empresa, para la empresa que compra, supone un pasivo financiero, una obligación de pagar esa deuda. Una vez que sabemos que debemos contabilizar un pasivo financiero, en este caso débitos por operaciones comerciales, vamos a ver cómo lo valoramos. Si el vencimiento es inferior a un año y no nos cobran intereses, o el efecto de actualizar los flujos de efectivo no es significativo, podremos valorarlo inicialmente a su valor nominal, y en la valoración posterior a cierre del ejercicio o cuando llegue el vencimiento, se seguirá valorando a su valor nominal, ya que el importe que le vamos a pagar al proveedor no varía con el importe contabilizado inicialmente. ¿Pero qué ocurre si el vencimiento es superior a un año o el proveedor nos cobra intereses? Pues que debemos contabilizarlo en su valoración inicial a valor razonable, que será el importe de la transacción ajustado por los costes a ella atribuidos. Y en la valoración posterior lo valoraremos a su coste amortizado, utilizando el tipo de interés efectivo de la operación, para lo que deberemos utilizar la ley de capitalización compuesta. ¿Qué ocurre en nuestro supuesto? Que el importe de la factura es de 25.000 euros, pero al vencimiento el proveedor nos cobra 26.000. Nos cobra 1.000 euros por el aplazamiento de la deuda. Entonces debemos valorar nuestra deuda inicialmente a valor razonable y posteriormente a su coste amortizado. No la podemos valorar a su valor nominal. Para la valoración inicial no tenemos problema, contabilizamos la factura y al no haber otros gastos atribuibles a la transacción, ese será el valor inicial de la deuda. Y la valoración posterior será a su coste amortizado, para que el mayor de la cuenta 400 refleje el importe real que debemos al proveedor, incluyendo los 1.000 euros que nos cobra por el aplazamiento de la deuda, en forma de intereses financieros. La valoración posterior la calcularemos, por lo tanto, siempre al vencimiento de la deuda. Además, si tenemos un cierre del ejercicio antes del vencimiento, también debemos calcular ahí la valoración posterior a coste amortizado, ya que siguiendo el principio de devengo, los intereses se contabilizarán en el año al que corresponda. Por lo tanto, debemos calcular los intereses devengados hasta el cierre del ejercicio. Además, si existiera algún pago al proveedor antes del vencimiento, también en ese momento debemos volver a calcular la valoración posterior a coste amortizado, para saber el importe de la deuda exactamente en ese momento. Pues vamos a empezar a resolver el supuesto. Lo primero que tenemos que hacer es contabilizar la compra. A fecha 31 de agosto del 2019 realizamos una compra de mercaderías que lo vamos a contabilizar en la cuenta 601, compra de mercaderías. Pero como nos dan el importe con el IVA incluido,
Debemos calcular la base imponible para contabilizar aparte el IVA soportado. Entonces, 25.000 euros, el importe total lo dividimos entre 1,21 y nos da un total de 20.661,16, que va a ser el importe que contabilizamos en la cuenta 601, compra de materias primas. El resto, 4.338,84, es lo que vamos a contabilizar en la cuenta 472, Hacienda Pública e IVA soportado. Y en el debe vamos a contabilizar en la cuenta 400, proveedores, el total de la deuda, 25.000 euros. Como ya os he comentado en la introducción del vídeo, cuando llegue el vencimiento tenemos que pagarle al proveedor 1.000 euros más, por lo que tenemos que volver a calcular la valoración posterior de la deuda para que se ajuste al importe a pagar. Siempre que vayamos a calcular cualquier valoración posterior, os aconsejo realizar un gráfico, pues tenemos a 31 de agosto de 2019 el importe de la compra, donde tenemos la valoración inicial de la deuda. A 1 de marzo del 2020, 6 meses después, tenemos el vencimiento de la deuda, donde deberemos calcular la valoración posterior, ya que se devengan intereses de 1.000 euros. Y entre medias tenemos un cierre del ejercicio a 31 de diciembre del 2019, donde debemos volver a calcular la valoración posterior de la deuda para saber exactamente los intereses que se han devengado durante los 4 meses que pasan desde la compra a cierre del ejercicio. La valoración posterior de este tipo de deudas por operaciones de tráfico las debemos calcular a su coste amortizado. Y para calcularlo lo tenemos que hacer con el tipo de interés efectivo de la operación siguiendo la ley de capitalización compuesta. ¿Qué ocurre? Que en este supuesto no nos dan ningún tipo de interés, sino que nos dicen que nos va a cobrar 1.000 euros más, por lo que debemos calcular nosotros el tipo de interés de la operación. Pues vamos a calcularlo despejándolo de la ley de capitalización compuesta, en la que un capital final es igual al capital inicial por 1 más el tipo de interés elevado a n, donde n es el número de veces que se genera el interés en el periodo. Despejamos el interés y se nos queda en una parte de la igualdad 1 más i elevado a n. Como el capital inicial está multiplicando, pasa al otro lado de la igualdad dividiendo al capital final, de forma que se nos queda 1 más i elevado a n es igual al capital final partido por el capital inicial. Para pasar el exponente al otro lado pasa como un exponente fraccionario, por lo que si nuestro exponente lo pasamos al otro lado, quedará lo que tenemos allí elevado a 1 partido por n, por lo que se nos queda 1 más i es igual al capital inicial partido por el capital final elevado a 1 partido por n. Para despejar completamente nuestro interés, nos queda pasar el 1 que le suma al otro lado y este pasará restando. La fórmula que se nos queda es que el tipo de interés es igual al capital inicial partido por el capital final elevado a 1 partido por n menos 1. Pues si sustituimos nuestros importes en la fórmula tendremos que el interés efectivo de la operación es igual al capital final, que son 26.000 euros, partido por el capital inicial, 25.000, elevado a 1 partido por n, donde n es 6 partido 12, ya que son 6 meses lo que dura el total de la operación, menos 1. Esto nos va a dar un total de 0,0816, o lo que es lo mismo, un 8,16% de interés efectivo anual. Otra forma de calcular el interés efectivo de la operación sería con una hoja de cálculo. Vamos a realizar una pequeña tabla donde ir colocando los datos. El capital inicial, 25.000 euros. Capital final son 26.000, pero como es un pago que realizamos al proveedor, lo vamos a poner en negativo, menos 26.000. N es el número de periodos en los que se devenga el interés. Como el interés es anual, ponemos 6 de 12 meses. Y aquí es donde vamos a calcular el interés. La fórmula que vamos a utilizar se llama tasa y nos vamos a ayudar en el asistente. Nos colocamos en la celda donde queremos que aparezca, le damos al asistente, buscamos la fórmula, le damos a aceptar. Y en esta ayuda nos aparece NPER es el número de periodos en los que se devenga el interés. Ponemos el dato o cogemos la celda donde lo tenemos. Pago lo vamos a dejar en blanco porque no realizamos ningún pago hasta el vencimiento.
VA es el valor actual. Entonces cogemos la celda donde tenemos nuestro dato. VF es valor final. Cogemos la celda donde tenemos nuestro capital final y le damos a aceptar. Vemos que la cantidad es la misma. Una vez que tenemos el tipo de interés efectivo, podemos comprobarlo en la ley de capitalización compuesta, donde tenemos que el capital inicial son 25.000 euros por 1 más 0,0816 elevado a 6 partido 12, 6 meses de 12, nos da un capital final de 26.000 euros. El interés efectivo que hemos calculado es correcto. Ahora que ya tenemos el tipo de interés efectivo, ya podemos calcular la valoración posterior a 31 de diciembre del 2019. Utilizando la ley de capitalización compuesta tenemos que nuestro capital final es igual a 25.000 euros por 1 más 0,0816 elevado a 4 entre 12, 4 meses de 12 que tiene el año. Esto nos va a dar un capital final de 25.662,23. Una vez que tenemos la valoración a 31 de diciembre, podemos calcular los intereses que se han devengado. Si hacemos la diferencia entre el capital final y el inicial, tendremos que 25.662,23 menos 25.000 euros son 662,23. Estos 662,23 son los intereses que se devengan en los 4 meses que transcurren desde el 1 de enero a 31 de diciembre y que tenemos que incrementárselos a la deuda que tenemos con el proveedor. Pero para que esto se refleje en nuestra contabilidad debemos realizar el siguiente asiento. A 31 de diciembre del 2019 contabilizamos los intereses devengados en la cuenta de gastos financieros 662 intereses de deudas por 662,23. Y a su vez en el haber incrementamos la deuda con el proveedor. En la cuenta 400 proveedores anotamos 662,23. De esta forma, a cierre del ejercicio, los intereses se imputarán en la cuenta de pérdidas y ganancias como un gasto financiero y el mayor de nuestro proveedor aparecerá por un importe de 25.662,23 en el balance. Cuando llegue el vencimiento de la deuda, tenemos que volver a calcular los intereses devengados en los 2 meses que han pasado, del 1 de enero al 1 de marzo. Como en este caso ya conocemos el capital final, 26.000 euros, que es el importe que le tenemos que pagar al proveedor, por la diferencia entre el capital final y el inicial, calcularíamos fácilmente los intereses devengados. De todas formas, podemos comprobar que utilizando la ley de capitalización compuesta, en este caso utilizando como capital inicial los 25.662,23 que tiene de valor la deuda a 1 de enero, si restamos los dos capitales tenemos que en esos 2 meses se han devengado unos intereses de 337,77 euros, que deberemos reflejar en nuestra contabilidad en el siguiente asiento. A fecha de vencimiento 1 de marzo del 2020 contabilizamos los intereses en la cuenta de gasto financiero 662 intereses de deudas por 337,77 y en la cuenta 400 proveedores la misma cantidad. Si pasamos los asientos al libro mayor de la cuenta proveedores, veremos reflejado su valoración inicial a fecha de factura 1 de abril del 2019 por 25.000 euros, su valoración posterior a 31 de diciembre del 2019 incrementada en 662,23 y la valoración a 1 de marzo del 2020 con el incremento de nuevo de los intereses devengados por 337,77 euros, reflejando el total de la deuda que tenemos que pagar, que son 26.000 euros. Ahora solamente nos quedaría contabilizar el pago. A fecha 1 de marzo del 2020 contabilizamos en la cuenta 400 proveedores, en este caso en el debe para darla de baja, por 26.000 euros y en el haber contabilizaremos en la cuenta 572 bancos el mismo importe. De esta forma, nuestro mayor de la cuenta proveedores quedará con un saldo cero.